A continuación, mi anfitrión me guió al sótano, donde se encontraba su verdadero estudio. Cuando llegamos al pie de la húmeda escalera, Pigman dirigió el haz de luz de su linterna a un rincón, donde se veía un círculo de ladrillos que era evidentemente el brocal de un pozo de grandes dimensiones, excavado en el suelo. Al acercarnos, comprobé que el orificio medía aproximadamente 1,5 metros de diámetro, con paredes que tendrían 30 centímetros de espesor y que sobresalían unos 15 centímetros por encima del nivel del suelo. Tenía toda la pinta de tratarse de una de esas sólidas obras del siglo XVII. Según me explicó Pickman, se trataba de un acceso para conectarse con la red de túneles que surcaban las entrañas de la colina, de la que había hablado antes. Advertí que el pozo estaba cubierto con un disco de madera. Al pensar en los sitios a donde debía llevar aquel agujero, es que las desatinadas revelaciones de Pickman tenían algo de verdad. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Continuamos avanzando, y a través de una carcomida puerta, mi anfitrión me hizo pasar a una habitación bastante grande, con piso de madera y equipada propiamente como el estudio de un pintor. Una instalación de gas acetileno aportaba la luz necesaria para trabajar allí. Colocados sobre caballetes o sencillamente apoyados en la pared, tenía allí una serie de cuadros sin acabar que producían el mismo horror de los que había visto arriba, y volvían a dar fe de la meticulosidad que caracterizaba al artista. El esbozo de las escenas era muy cuidadoso, y las líneas de lápiz revelaban el cuidado con que Pickman trataba de conseguir la perspectiva y las proporciones precisas. Era un gran pintor, y puedo seguir diciéndolo ahora, pese a todo lo que sé. Una enorme cámara fotográfica que se hallaba sobre una mesa atrajo mi atención. Pickman me explicó que la empleaba para fotografiar paisajes que luego ponía de fondo en sus telas. Con este método se ahorraba el tener que cargar con todos sus cacharros de un lado para otro, hasta dar con el paisaje adecuado. Sostenía que una fotografía era tan buena como un paisaje o un modelo real, y que por eso recurría a ellas habitualmente. Aquellos repulsivos bocetos y todas esas monstruosidades a medio pintar que se agazapaban en todos los rincones del estudio eran realmente perturbadoras. Pero cuando Pickman levantó una tela enorme que cubría uno de los caballetes, no pude contener un nuevo grito de pavor, y ya era el segundo de aquella noche. Sus ecos rodaron en una y otra de las oscuras bóvedas de aquella húmeda y salitrosa bodega, y fue grande el esfuerzo que implicó contenerme para no estallar en una histérica carcajada. Santo Dios, aún hoy no puedo saber hasta qué punto lo que tenía delante era real o fantasía. En el cuadro se mostraba a un enorme e indescriptible monstruo de ojos rojos y encendidos que sostenían sus garras afiladas a un ser que parecía humano, al que mordía la cabeza con el mismo deleite que un niño come una golosina. Estaba de cuclillas, y cuando lo miraba me daba la sensación atroz de que en cualquier instante podía arrejar su presa y saltar a procurarse una golosina más apetecible. A pesar de esta impresión heladora y terrible, lo peor no era el canino rostro de orejas puntiagudas, ni sus ojos encendidos en sangres, ni la deforme nariz, ni las fauces de las que chorreaba una baba rosácea. Tampoco eran las garras con escama, ni la repulsiva vellosidad que cubría su cuerpo, ni sus pies ungulados, si bien cualquiera de estos detalles por sí mismos podría haber desestabilizado un hombro impresionable. Lo que de verdad impactaba Elliot era la técnica, la maldita, implacable, inhumana técnica. Hasta aquella noche no me había sido dado ver sobre una tela un impulso vital de madera tan impiadosamente real. El monstruo estaba entre nosotros, miraba con ferocidad, y mordía, y miraba con ferocidad, y comprendí que solo un paréntesis breve en la vigencia de las leyes de la naturaleza había permitido a un hombre pintar una cosa como aquella sin un modelo, y sin haber frecuentado ese mundo infrahumano que ningún mortal que no haya vendido el alma al diablo ha conseguido ver.
pegado a una parte de la tela, como si estuviera allí puesto de forma accidental. Había un trozo de papel arrugado que, en principio, pensé que se trataba de una de las fotografías que Pickman usaba para lograr el fondo de la espantosa escena que era el motivo central del cuadro. Cuando iba a alisarlo para observarlo más cuidadosamente, Pickman se sobresaltó y reaccionó de manera rápida y algo violenta. El grito parecía haber despertado inusitados ecos en la lóbrega bodega, y noté que mi anfitrión estaba prestando atención con singular cuidado a posibles ruidos de respuesta. Ahora él también parecía ser presa del miedo, aunque a diferencia del que yo experimentaba, en su caso parecía más físico que espiritual. Se sacó un revólver del bolsillo y con una seña me recomendó que guardara silencio. Avanzó hacia el interior de la bodega, cerró la puerta y me dejó solo en el estudio. Estaba paralizado de miedo. Aguzé el oído y me pareció percibir un sonido sutil en alguna parte, como de alguien arrastrándose por el suelo, y a continuación agudos chillidos y golpes fuertes, aunque no podía determinar su procedencia. Mi conmovida imaginación pensó que se trataría de ratas enormes, pero un nuevo sonido consiguió ponerme la piel de gallina. El estrépito de una pesada madera al caer sobre una piedra o ladrillo. ¿Madera sobre ladrillo? Esa combinación me llevaba a un sitio inconcreto. El ruido volvió a sonar, pero con mayor intensidad, y seguido de una vibración como si la madera hubiese caído más lejos que la primera vez. No se habían apagado las vibraciones cuando resonaron, uno tras otro, los 6 disparos del revólver distanciados entre sí de un modo especial, como si lo hiciera un domador de leones deseoso de impresionar a su público. Pocos momentos después se abrió la puerta y Pickman entró con su arma humeante y maldiciendo las ratas que pululaban en el viejo pozo. Solo el diablo sabe qué comen allí, Thorberg, dijo sarcástico. Esos túneles tan antiguos comunican con cementerios, refugios de brujas y el mar. Tus gritos seguramente las habrán excitado. No me voy a quejar, después de todo. Le dan un poco de atmósfera y color al lugar. ¿No te parece? La aventura de aquella noche concluyó de ese modo, y Pickman cumplió ampliamente con la promesa que me había hecho de mostrarme aquel lugar. Abandonamos el laberinto de callejuelas por otra dirección, ya que de pronto me encontré en la muy familiar Charter Street, aunque estaba demasiado impresionado como para recordar el camino que habíamos usado para llegar hasta allí. Era demasiado tarde como para tomar el metro, así que regresamos a pie por la Hanover Street. Recuerdo muy bien la caminata. Doblamos en Tremont y luego de subir por Bacon llegamos hasta la esquina de Joy, donde Pickman me dejó. Fue la última vez que le vi. ¿Qué por qué? Ten paciencia. Deja que me pida otro trago. No, no fue por los cuadros que vi en aquel sótano, aunque es cierto que hubieran sido motivo más que suficiente para que a Pickman le hubieran prohibido el acceso a 9 de cada 10 hogares de Boston. Espero que ahora comprendas la razón de mi fobia a bajar a los túneles del metro y a sótanos. Me aparté de él por algo que encontré a la mañana siguiente en uno de los bolsillos de mi abrigo. Sí, el papel arrugado que estaba prendido a la espantosa tela de la bodega. Lo que yo había pensado que era una fotografía con algún paisaje que Pickman se proponía emplear como fondo para el monstruo. Sí, el papel arrugado que estaba prendido a la espantosa tela de la bodega. Lo que yo había pensado que era una fotografía con algún paisaje que Pickman se proponía emplear como fondo para el monstruo. Seguramente cuando se produjo el sobresalto súbito de Pickman, me eché inadvertidamente el papel en el bolsillo antes de mirarlo. Y bien, aquí está el trago, Elliot. Te aconsejo que te lo tomes sin agua. Es este papel el causante de mi distanciamiento de Pickman, de Richard Upton Pickman, el artista más notable que he conocido y el ser más execrable que haya atravesado jamás los límites de la vida para caer en el abismo de la leyenda y de la locura. Reid estaba en lo cierto. Pickman no es humano. Quemé aquel papel nada más ver su contenido, y no me pidas que te explique ni hagas conjeturas. Simplemente hay secretos que se remontan a la época de los juicios de Salem, y no olvides que Cotton Mather cuenta cosas aún mucho más extrañas.
Bien sabes lo endemoniadamente expresivos que eran los cuadros de Pigman, y todas las veces que nos preguntamos de dónde habría sacado aquellos rostros. Bueno, una cosa sí puedo confesarte sobre aquel papel. Era una fotografía, pero no de un paisaje para ser empleado como fondo. En la imagen se veía el monstruoso que estaba retratando en aquella terrible tela. Era el modelo que le había servido de inspiración, y el fondo no era más que la pared de la bodega registrada con todos sus detalles. Por Dios, Elliot, date cuenta de que era una fotografía tomada del natural.